agradecidos de ti por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por la revelación de la palabra y el don de profecía, realmente para este tiempo en que estamos viviendo. Dirijo esta programación y que el estudio de hoy sea de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a continuar el estudio. Hoy estamos dando la lección número 8. Realmente es la número 5 porque algunas fueron dejadas para otra ocasión. Y hoy vamos a hablar acerca del falso profeta. Recuerde que hemos estado estudiando el libro uh, de Mateo, en el capítulo 24, siempre relacionado con Lucas 21 y con Marcos 13. Porque los tres, esos evangelios sinópticos, es decir, que tienen semejanza en su contenido, en su forma de decir el evento, tienen una relación directa entre ellos. Por eso, cuando algo no está muy claro en uno de los evangelios, utilizamos el otro para que pueda haber una aclaración. Entonces, hoy vamos a hablar de Mateo 20, del falso profeta en Mateo 24. Sabemos que el falso profeta está anunciado en el Apocalipsis también, pero vamos a ver ahora algunos elementos de Mateo 24 para entonces pasar al Antiguo Testamento para ver cómo Dios mandó información con respecto a los falsos profetas del Antiguo Testamento, porque esas mismas características la va a tener el falso profeta en el tiempo del fin. Mateo 24, 9 al 11 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ya solo estudiamos, por el nombre de Jesucristo. Muchos tropezarán, ese es el zarandeo, y se entregarán unos a otros. También estudiamos que nuestros propios hermanos y amigos nos entregarán, y unos a otros se aborrecerán. Y ahora viene la parte clave. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Notamos siempre que Jesucristo en Mateo 24 alertó a sus discípulos contra el engaño, porque no eran engaños comunes los que iban a venir. Entonces, por esa razón, siempre él menciona los engaños. Vamos a ver ahora cómo el falso profeta va a actuar para engañar, pero como ya estamos siendo apercibidos por el Señor, entonces va a ser, los escogidos no van a caer en ese error. Mateo 24, 24 dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Cuando tocamos ese punto, recordemos que la característica del falso profeta es hacer señales y milagros. Entonces Dios, como sabía eso, que la obra del Espíritu Santo iba a ser distorsionada en este tiempo, dijo: mi pueblo no se va a caracterizar por hacer milagros, aunque hace milagros. No va a tener el don de sanidad como una representación, pero va a tener el don de sanidad. Porque la iglesia adventista se caracteriza por ir a la vanguardia en cuestiones médicas. No se está refiriendo a eso, sino que Dios dijo: mi pueblo de los últimos días, el remanente, se va a caracterizar por dos cosas. Son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Entonces, vamos a ver en el Antiguo Testamento las características y cómo se manifestaba el falso profeta. Un profeta que se utiliza mucho en las Escrituras es el profeta Jeremías. ¿Por qué razón Dios utiliza tanto a Jeremías? Porque Jeremías es un profeta que está escribiendo con respecto a la primera destrucción de Jerusalén. Recuerde que hay una relación directa entre la destrucción de Jerusalén en la época babilónica, la destrucción de Jerusalén luego de Cristo en el año 70 y la destrucción final que viene para la humanidad, de los que pertenecen, entre comillas, al pueblo de Dios, pero que apostatarán de la fe. Vamos a ver lo que dice. Vamos a leer primero a Deuteronomio. Es bueno que si tienen un lapicito y un papel puedan ir anotando. Vamos a ver la característica. Deuteronomio 13, 1 al 5. Deuteronomio 13, 1 al 5. Dice así la palabra: cuando se levantare en medio de ti profeta y soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, ahí nos detenemos, fíjese bien, el Señor está diciendo: se puede levantar un profeta dentro de ti, dentro del pueblo, que te va a anunciar señales y prodigios, y se van a cumplir.
las cosas que están diciendo se cumplen, pero mire qué pasa. Y dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Entonces el Señor es claro. ¿A qué está haciendo alusión el Señor aquí? Está haciendo alusión a uno de los mandamientos de su ley. Por eso que Dios dijo que las características de su pueblo de los últimos días son que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Porque el Señor está diciendo aquí, puede aparecerse un profeta en medio de ti, salió del pueblo, te va a anunciar señales y prodigios y se van a cumplir, pero te va a decir, ven, vamos en pos de dioses ajenos. O sea, no tendré dioses ajenos delante de mí, primer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, tercer mandamiento. No te harás imagen ni te inclinarás a ellos. O sea, Dios está diciendo, y más el cuarto mandamiento. Esa primera tabla de la ley de Dios es la que va a tratar de atacar. ¿Para qué? Para lograr su objetivo de engaño. Entonces va a hacer señales y milagros de forma tal que si fuera posible engañaría aún a los escogidos. Son señales y milagros poderosos. El Señor está indicando claramente que tenga cuidado, porque si ese profeta no está de acuerdo con los mandamientos de él, ese profeta Dios no lo ha enviado, sino dice aquí que yo lo envié para probarlo a ustedes, a ver si me aman, porque Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Fíjese que todo está conectado. Sigue diciendo, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Fíjense cómo lo dice. Esa es la continuación del versículo. Tengo el versículo 4. El versículo 5 dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué razón? Porque aquí está diciendo que guardaren los mandamientos de Dios. Está haciendo alusión a lo que dice Apocalipsis 12:17. Exactamente lo mismo. Esas son las características del profeta verdadero de Dios. Y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, que esta primera declaración de Moisés en Deuteronomio 13, del 1 al 5, nos explica claramente cuando el profeta verdadero, cuando el profeta falso te manda a violar los mandamientos de Dios, usted puede identificarlo aun cuando sus señales se cumplan, porque en el tiempo del fin va a pasar eso. Se van a hacer señales y milagros tan poderosas que si fuera posible engañaría a los escogidos, pero te va a mandar a que a desobedecer la ley de Dios, especialmente en el cuarto mandamiento. ¿Cuál es la función de un verdadero profeta? Sería la próxima pregunta, la próxima cuestión. ¿Cuál sería la función de un verdadero profeta? Mire, vamos a leer aquí lo que dice Jeremías 35:15. Anótelo. Yo lo voy a ir leyendo más rápido porque yo lo tengo sacado y usted puede anotarlo para que lo confirme luego. Jeremías 35:15. Por ejemplo, el caso de Elías, que fue anterior. Elías fue llamado para, dice la palabra, para restaurar las sendas antiguas. El profeta no está llamado para que traiga un nuevo mensaje, una nueva luz, no. Esos profetas están llamados para restaurar las sendas antiguas, las sendas que han sido pisoteadas. Y este pueblo fue llamado para eso y lo ha logrado en cierto tiempo, pero últimamente se está viendo algunas anomalías con respecto a este asunto y las sendas antiguas están como un poco ocultas. Hay que levantarlas. ¿Qué dice Jeremías 35:15? Dice lo siguiente. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros. Esa palabra sin cesar es importante tomarla en consideración porque las profecías no tienen lapso de interrupción. Las profecías son ininterrumpidas. Las profecías, no. Dios, por ejemplo, mandó profecías en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el 7, en el capítulo 8, el 9 la explicación, y en el 11 y en el 12. Esas profecías no tienen interrupción, van desde la época de Babilonia hasta la venida de Cristo, ininterrumpidamente. Entonces dice el profeta, y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. Y no vayáis tras dioses ajenos, vuelve y se lo dice, está hablando de los mandamientos, para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Y usted va a notar más adelante, vamos a leer un poquito de la oración de Daniel, que exactamente está diciendo lo mismo, porque el profeta Jeremías, el profeta Daniel y el profeta Ezequiel eran contemporáneos.
Y originalmente Daniel no era profeta ni Ezequiel. Dios lo llamó a la profecía por una razón muy especial. Y le vamos a decir en un momentito. ¿Qué otra cosa vamos a leer? Vamos a leer ahora Jeremías 26, 4 al 6. ¿Qué dice allí? Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyereis para guardar en mi ley, fíjense bien dónde está la controversia, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como silo, y a esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Estaba anunciando la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Porque la ley de Dios que fue enviada a través de los profetas, y ellos la desoyeron. Note bien, esos mismos argumentos van para el tiempo del fin, se aplican al tiempo del fin, porque esa es la razón, según el Apocalipsis, lo vamos más adelante, según el Apocalipsis vamos a ver que esas son las razones. Me están preguntando que cuál es la lectura. Estoy leyendo ahora mismo Jeremías 24, 4 al 6. Y anteriormente leía Jeremías 35, 15. Estoy diciendo despacio los textos para que ustedes lo puedan anotar y después lo comprueben. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice la palabra? Fíjese, aquí tenemos que detener un poquito a explicar qué pasó con la primera destrucción de Jerusalén, que tiene que ver con el tiempo de la destrucción de Jerusalén luego de Cristo y después con el tiempo del fin. ¿Qué pasó? Que Dios, como había dicho en su palabra, un pueblo sin profecía se disipa. Y también había dicho que no harán nada Jehová nuestro Dios sin declarar su pensamiento a sus siervos los profetas. Entonces Dios en esta ocasión, cuando la primera destrucción de Jerusalén, Nabucodonosor, que hizo 3 invasiones, entró a Jerusalén. En la primera invasión se llevó a los nobles y a los príncipes, entre los cuales estaban Daniel y sus compañeros. Y en esa segunda invasión que hace a Jerusalén se lleva entonces lo de la clase media, personas expertos en artes, en orfebrería, en metales, para que hicieran trabajos de ese tipo. Entonces Dios está observando toda esta situación y vuelve a Nabucodonosor una tercera vez, pero dice que los pobres de Jerusalén los dejó allá y no se los llevó. Y entre esos pobres, aunque no era pobre en el sentido material, estaba Jeremías. Pero Jeremías, el profeta, que era el profeta viejo, el profeta que estaba establecido, Dios permitió que se quedara en Jerusalén. ¿Para qué? Para que el pueblo no se disipara, porque Nabucodonosor había hecho una obra, claro, dirigido por el enemigo de las almas, y había digregado el pueblo de Dios. Entonces es la única ocasión en la Biblia donde usted encuentra que hay 3 profetas al mismo tiempo. Ese profeta primero era Jeremías, el profeta mayor, y luego Dios designa a Daniel como profeta con los nobles, porque los nobles no se ligaban con los de la clase media, y Daniel estaba en un sitio muy encumbrado, y allá Dios tenía a Daniel, que era un siervo fiel. ¿A quién puso Dios con el común del pueblo? Allí puso a Ezequiel, y los 3 profetas, usted notará, cuando usted lea a Jeremías, usted cree que está leyendo el Apocalipsis. Usted lee a Daniel, usted cree que está leyendo el Apocalipsis. Y si lee a Ezequiel, es exactamente lo mismo. Porque Dios está haciendo una anunciación a su pueblo en cada lugar donde ha quedado establecido. Los pobres, Jeremías. Los nobles, a Daniel, y con el común del pueblo tenía a Ezequiel. Con eso en ese contexto en mano, sigamos entonces estudiando. Vamos a ver algunas características de los falsos profetas ahora. Características. Primero, oiga bien, vamos ahora a Isaías 28:7. Isaías 28:7. Oiga una característica del falso profeta. Y no hay coincidencia. Dice, pero también estos erraron en el vino y con sidra se entontecieron el sacerdote y el profeta. Oiga bien, o sea, mira cómo estaba el pueblo de Dios contaminado. Entonces, por eso que usted ve que después Dios hace alusión en el Apocalipsis al vino de Babilonia, que el vino que tiene a la cristiandad la tiene dormida, porque todos estos problemas que están sucediendo no es para el no creyente. El Pablo dijo claramente, el que no creyó ya fue condenado porque no creyó. El juicio para quien es para los que han profesado alguna vez creer a Dios. Entonces aquí estamos notando en Isaías 28:7 qué estaba pasando, cuál era una de las causas por lo que estaban errando los profetas y los sacerdotes. Lo leo de nuevo. Pero también estos erraron en el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, no podían juzgar correctamente, no podían discernir. Ahí está siendo claro la razón, una de las razones por la que el profeta comenzó, o sea, el profeta
se entontecía en cuanto a las enseñanzas que Dios le había mostrado. Vamos a pasar ahora a otro punto. El otro punto eran codiciosos, engañadores y abominadores. Oiga bien, estamos hablando de los falsos profetas. O sea, eran profetas del pueblo, porque eran falsos. Es como en el tiempo del fin. No creo usted que el falso profeta del tiempo del fin es un apóstata. No, no, no. Viene del cristianismo. O sea, es religioso, es la palabra. Es un religioso. Usted crea que es alguien que profesa, que no cree. No, no, profesa creer. Fíjese que estos profetas que la Biblia está describiendo son del pueblo de Dios, profesan creer. Pero Dios está diciendo las características por las cuales ellos han errado. Vamos ahora a leer lo que dice Jeremías 6, 13 al 15. Jeremías 6, 13 al 15 dice lo siguiente. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Primer punto, la avaricia. ¿Sabe lo que es la avaricia? La avaricia tiene una relación directa con el amor por el dinero. Y note que en este tiempo que estamos viviendo se predica mucho el evangelio de la prosperidad. Eso no es coincidencia, ¿eh? Eso es el reflejo de lo que ya Dios había dicho anteriormente. Sigamos. La avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Es como usted decir, el profeta y lo que estamos ministrando, el evangelio, los ministros, todos son engañadores. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. Es como, oiga, me parece que lo estoy mirando hoy en día. Son cosas por eso es que estamos mirando todas esas apostasías que están entrando en la actualidad, que debemos frenarlas. Esas son las razones. Diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. O sea, que Dios está diciendo, usted ve esa gente que están haciendo esas abominaciones, que están con la avaricia, que están errando, que están engañando, que se están pervirtiendo con el vino. Dice que Dios lo va a hacer caer. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Se llama zarandeo. No tenga temor de que la iglesia de Dios va a vencer. El que no está firme va a ser zarandeado. Y está siendo zarandeado. Cantidades están siendo zarandeados. Pero va a haber más, en masa. ¿Por qué razón? Porque desoye la palabra de Dios. Vamos ahora a otra más. Estoy leyendo muchas citas bíblicas. No hay excusa, porque ahorita voy con el espíritu de profecía. Es para que toda la audiencia entienda que cada vez que el espíritu de profecía habla que es un profeta verdadero, tiene autoridad bíblica. Quiero decirle que en el tiempo del fin tenía que surgir un profeta. Y ya lo estudiamos cuando hicimos la comparación entre Juan el Bautista y la sierva de Dios. Este profeta del tiempo del fin tenía que tener la característica de un verdadero profeta. Yo quiero que alguien me diga, para el tiempo del fin, que sabemos que comenzó en el año 1798, ahí comenzó. Después de ese tiempo, en el tiempo del fin, ¿qué profeta surgió que defendiera los mandamientos de Dios? Todos. Uno solo, no hay más. Por eso yo sé que es un verdadero profeta. Sigamos leyendo ahora. Vamos a leer ahora Ezequiel 22, 25. Fíjese que los profetas que he venido leyendo son los profetas que están, y vamos a ver a Daniel ahorita. Todos opinan de la misma forma, porque es el mismo espíritu que lo está inspirando. Ahorita vemos a Jeremías, que estaba con los pobres. Ahora vamos con Ezequiel, que está con la clase media. Y luego ahorita vamos a ver a Daniel. ¿Qué dice Ezequiel? Ezequiel 22, 25. Dice, hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. O sea, esas son las características del falso profeta que Ezequiel está anunciando en Ezequiel 22, 25. Se puede leer el capítulo completo. ¿Qué más? Dice que profetizaban paz en desobediencia. No, no, no. Mira, inclusive vimos en la semana anterior cómo el historiador Tito Flavio Josefo, de padre sacerdotal y de madre de la realeza, se llama espectador, que él era un testigo ocular, visual del tiempo de la destrucción de Jerusalén, cómo él explicaba estas cosas, lo mismo que estamos diciendo hoy en día. O sea, que no solamente tenemos el argumento bíblico, sino el argumento histórico de que esas cosas sucedieron así. Y fíjese cómo dice aquí ahora, Isaías 28, perdón,
confundí un momento. Ok, estoy aquí en Jeremías 23, 17, en la profetización de paz en desobediencia, porque los profetas antes de la destrucción de Jerusalén estaban profetizando, los falsos profetas, decían, no, estamos en paz. Inclusive cuando Cristo vino a la tierra, Cristo vino en la época de paz, no había guerra. Dijo, nosotros estamos en paz y Jerusalén nunca va a ser destruida. Cuando ya Cristo había dicho, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces esos profetas estaban profetizando cosas lisonjeras para tener a la gente calmado, pero era mentira, porque finalmente fue destruida Jerusalén y no quedó piedra sobre piedra. O sea, la palabra de Jesucristo se cumplió. Entonces, ¿qué dice Jeremías? Mire lo que dice Jeremías. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Esos son los que están profetizando y que van a profetizar que viene una época de paz. Y Cristo dijo, cuando digan paz, vendrá destrucción de repente. Inclusive hay gente que están esperando que se van a hacer el templo de Jerusalén y que vamos otra vez a conseguir esa paz en el mundo y se va a ver una relativa paz. Pero sabemos que detrás de eso está el enemigo de las almas y que Dios ya sí dijo verdaderamente que vendría la destrucción. Cuando estudiemos la semana que viene el tiempo de angustia, que es lo próximo que vamos a estudiar, vamos a ver esos detalles. Porque en Mateo 24 también habla del tiempo de angustia de Jacob, del tiempo final. Es lo que viene después. Eso estamos estudiando en cadena, en orden, las señales y eventos de lo que Dios dejó establecido en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Entonces leemos. Vamos a ver ahora una cita del Espíritu de Profecía que se encuentra en la Review and Herald del 26 de noviembre del año 1861, que dijo la sierva de Dios, dice, Review and Herald, anótelo, noviembre 26, 1861, dice la señora White. Multitudes de maestros profetizan cosas suaves, fíjese bien, es lo mismo. No ven, eso está hablando ella en su época, y ella anunció esa apostasía que entró en su época, que ella le llamó la apostasía alfa. En el tiempo del fin se iba a manifestar la apostasía omega, con las mismas características, que son más de como 12. Tengo un estudio de eso también que podríamos darlo más adelante. Dice así. Multitudes de maestros profetizan cosas suaves, no ven causa alguna para alarmarse de la condición actual del profeso pueblo de Dios. El pueblo está dormido y los maestros lo están también. Claman paz, paz, y la multitud cree su informe y están tranquilos. Fíjese bien, es exactamente lo mismo que dice la palabra. La sierva de Dios lo está corroborando en su época y dice que para el tiempo del fin será exactamente lo mismo. Y mientras el pueblo está dormido, dice, y sus ministros también, porque le están diciendo cosas agradables a los oídos. Usted sabe que en el tiempo del Antiguo Testamento, los profetas que eran bienvenidos, era lo que le profetizaban cosas buenas a los reyes. A Jeremías a ellos no le gustaba. Jeremías fue muerto aserrado, metieron en una cisterna un tiempo. ¿Por qué razón? Porque no profetizaba las cosas que ellos querían oír, sino lo que Jehová decía. Él decía, no, no, esto fue lo que Jehová mandó a decir. Y el profeta que habla con claridad no es bienvenido. Vamos ahora a pasar al otro punto. Esos profetas, como vimos en Deuteronomio capítulo 13, profesan hablar en el nombre de Dios, pero son falsos. ¿Cómo sabemos que son falsos? Vamos a leer. ¿Qué dice Jeremías 14, 13 al 16? Mire lo que dice. Jeremías 14, 13 al 16. Dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, o sea, Jeremías le está diciendo a Dios, Señor, mira lo que dicen, que aquí va a haber paz, que no va a pasar hambre, aquí no va a haber penuria, aquí no viene el tiempo de angustia, eso no va a venir. Ya eso está caducado. Inclusive he oído recientemente donde se dice que los libros del Espíritu de Profecía ya están obsoletos, que eso eran para otra época. Quizá en aquella época se pudo cumplir, pero como no se cumplió el pueblo, entonces ya eso hay que tirarlo en el zafacón. Y yo he visto con mis ojos donde han llevado preparado un drama para dar una predicación que no se necesitan esos libros. Y han cogido esos libritos rojos con un zafacón que tienen preparado previamente al lado del púlpito. No es que me lo contaron, que yo lo vi. Entonces cogen esos libritos, eso no es necesario, ¡pran! Y lo tiran ahí. Con la palabra de Dios es suficiente, sí, eso es verdad. La palabra de Dios explica todo, pero con la misma palabra de Dios, con la misma, no con otra, con la misma palabra de Dios, no con otra, con una sola, ¿qué se ha hecho? Hay miles de religiones cristianas con la misma palabra. Si Dios nos manda a los profetas para este tiempo que nos aclare la situación, nosotros fuéramos un grupo más
de cristianos, no fuéramos diferentes en nada, no tuviéramos el mensaje de los 3 ángeles, no tuviéramos la aclaración del tiempo que estamos viviendo. Cuando la bestia o el papado se mueve por allí, la gente aplauso, aplauso. Nosotros no aplaudimos, nosotros lo que miramos, que es el cumplimiento de la profecía de lo que Dios dejó revelado, porque tenemos la luz que Dios nos la dio y tenemos que comunicársela a otros también. Muy bien, sigamos. Siguen hablando en nombre de Dios. Mire cómo dice, y mire cómo Jehová le respondió al profeta. Dice, entonces Jehová le dice, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Oye, cómo Dios les respondió. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. Y me dicen, ni espada ni hambre habrá en esta tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Le va a tocar lo mismo. Y el pueblo a quien profetiza será echado en las calles de Jerusalén por hambre y por espada. Y no habrá quien los entierre a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a sus hijas, y sobre ellos derramaré su maldad. Esos profetas que salían del pueblo de Dios, que profetizaban contrario a lo que Dios había dicho, entonces Dios dice, le va a tocar esa paga a ellos mismos. Tengamos cuidado, oigamos los profetas de Dios. Vamos ahora a Jeremías, anoten por allí, Jeremías 27. Ya casi estamos llegando al Nuevo Testamento, pero tengo que leer esta cita porque son fundamentales. Jeremías 27, 9 al 10. Como dice allí, mire cómo dice. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ellos os profetizan mentira, para haceros alejar de vuestra tierra, y para que yo os arroje y perezcáis. O sea, Dios está diciendo, la razón por la que Dios lo arrojó a Jerusalén delante del rey de Babilonia, fue por lo que los profetas le profetizaron, que eran mentiras de parte de Jehová, e hicieron que los dirigentes y que el pueblo cayera en apostasía, y por eso Dios tuvo que entregarlo en manos de Babilonia. Y sigue diciendo, no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia, porque ya le estaban diciendo, no, Jerusalén no la va a destruir nadie, esto es de Dios. Y Dios le dice, porque os profetizan mentira, porque ya Dios había anunciado que Babilonia iba a destruir a Jerusalén, porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arroje y perezcáis vosotros y los profetas que os profetizaron. Entonces, ¿quién está detrás de eso? El enemigo de las almas, profetizando cosas lisonjeras y falsas para hacer caer al pueblo, para que entonces Dios tenga que tomar medidas contra ellos. Jeremías 28, 8 al 9. Fíjese que todo lo que hemos hecho hoy es Biblia pura, porque luego vamos a pasar como hemos hecho siempre, primero Biblia, luego los historiadores y luego los profetas. Jeremías 28, 8 y 9, mire cómo dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Es decir, que esos falsos profetas profetizan en el nombre de Dios. Para que usted vea que en el tiempo del fin, el falso profeta, vamos a ver su característica luego, ese falso profeta, y vamos a ver quién es, lo vamos a desmantelar. Ese falso profeta va a hablar en el nombre de Dios, pero Dios no lo ha enviado. ¿Por qué razón? Porque va a venir en nombre de Dios, pero va a decir que no se observen los mandamientos de Jehová. Y esa es la característica fundamental para usted darse cuenta si el profeta viene de Dios. A la ley y al testimonio. Si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Y ya Isaías dijo que era a la ley y al testimonio. Y Juan dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La misma cosa, no cambia. Jeremías lo dijo en el Antiguo Testamento, Juan lo dice en el Nuevo. Y la sierva de Dios, ¿qué dice? Lo mismo. Otro punto ahora. Usted sabe que el falso profeta del Antiguo Testamento fortalecía al impío. Vamos a leerlo. Jeremías 23:14. Anótelo. Jeremías 23:14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios, andaban en mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Sodoma y Gomorra puro.
Oiga bien lo que estaban haciendo esos profetas. Cometían adulterio, andaban en mentiras y fortalecían la mano de los malos, fortalecían al impío. Cuando saben muy bien que Dios había dicho, no quiere Jehová Dios la muerte del impío, como dice Ezequiel, el mismo profeta Ezequiel, del contemporáneo Jeremías, no quiere Jehová Dios la muerte del impío, sino que se arrepienta de su camino para que viva. Dios lo que quiere es que el impío se salve, pero no le profetice cosas falsas, porque ¿cómo va a llegar a la verdad con cosas falsas? Hoy en día, toda apostasía que usted vea, que no levante las sendas antiguas, sino que las minimice, denúnciala en el nombre de Jesucristo. Y luego vamos a ver, cuando estudiemos más adelante, vamos a hacer el estudio de la apostasía del tiempo del fin, la apostasía omega, para que usted sepa cuáles son los elementos que la sierva de Dios destaca que van a suceder dentro del pueblo de Dios, para que usted tampoco quede engañado. Vamos a ver ahora otro punto. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían y yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y el Señor está profetizando esto con Jeremías 23, 20 al 22, pero está anunciando que en los postreros días eso se iba a entender más. ¿Por qué razón? Porque en los postreros días eso mismo es lo que iba a pasar y es lo que está pasando. Jeremías 23, 20 al 22. Dice más. Jeremías 23, 14 ahora dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, fortalecían la mano de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Anote eso. Otro punto. ¿Qué hacía el falso profeta? Hacía errar al pueblo de Dios. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. Van con palabras muy suaves, muy bonitas. Es decir, Jehová fue que dijo. He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo. Fíjese que la función final de esas falsas profecías es hacer errar al pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Esa característica que usted está viendo es una anunciación para nuestro tiempo, para que nosotros no caigamos en esos errores. En la antigüedad se instaba, también el falso profeta instaba a adorar al dios Baal. Mire lo que dice Jeremías. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día en que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. De Jehová que está hablando. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. ¿Para qué lo hacían? Para enojar a Jehová, para irritarlo. ¿Quiénes eran que lo hacían? Oiga bien, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. Ese es exactamente lo mismo que dice Ezequiel en el capítulo 8. Yo estoy leyendo Jeremías 32. ¿Y usted cree que está leyendo Ezequiel? Porque los tres profetas al mismo tiempo, Dios estaba inspirándolo a través de su espíritu a Daniel, a Ezequiel y a Jeremías. ¿Sabes qué es lo que dice? Le hace el capítulo 8 de Ezequiel completo, donde Dios le está explicando al profeta las abominaciones de su pueblo y de sus dirigentes y de sus sacerdotes, y lo lleva y lo pone por un hoyito a mirar. Mira dentro del templo lo que están pasando, mira cómo están endechando a Tamuz, mira cómo están haciendo orgías aquí adentro, y Dios le explicaba todo eso. Y el profeta espantado le dice, espérate que te voy a enseñar abominaciones mayores que esta, y vuelve y le enseña otra abominación, y el profeta abre los ojos y vuelve y le enseña otra, y Dios le dice, no, no, todavía hay más. ¿Tú sabes cuál fue la última abominación que Dios le enseñó al profeta Ezequiel? La última, la última. Le dice, mira cómo se colocan ellos hacia donde nace el sol, postrado, para irritarme. Así mismo dice. O sea, la mayor de todas que Dios le puso, la mayor fue que se arrodillaban hacia donde estaba el sol para irritar a Jehová, adorando dioses ajenos. Dios no entra en eso. Y note que Dios le dijo a Ezequiel y se lo dijo a Jeremías y me lo está anunciando a mí para este tiempo, porque el punto focal de controversia de los últimos días será la observancia del sábado como día de reposo. Y Dios le dice, mira lo que hacen, la última abominación que Dios le puso, que le enseñó al profeta, es esa. Mira cómo se postran hacia el sol
para irritarme, le dice. ¿Ah? Adorando el sol. Ya no se va a adorar quizá el sol, pero sí se va a adorar en el día del sol. Y cuando se imponga esa ley dominical, entonces vendrán sacudiones más fuertes. Miles de los guardadores del sábado serán dejados en el camino. Otro punto que pasó con los profetas. Fíjese bien, eso se aplica a nuestro tiempo perfectamente. Dice que no distinguieron entre lo santo y lo profano. O sea, lo común lo ligaron con lo santo. Ahorita hablaba con mi querida hermana Magdalena acerca de nuevos creyentes que han venido de otras denominaciones. 1500 evangélicos, pentecostales y otros más que han venido, sacerdotes que se han convertido, que vienen al pueblo de Dios. Pero nosotros con contacto, como dice el apóstol Pedro, cuando vayas a dar testimonio de tu fe, no lo hagas con violencia, con discusiones. No, ese no es el punto. Pero también tendremos que instruirlos a ellos para que ellos entiendan la forma correcta de adoración a Jehová, porque no podemos ligar lo santo con lo profano. Vamos a verlo bíblicamente. Ezequiel 22:26. Dice Jehová: sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo, ¿está bien?, apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Oiga, eso no tiene vuelta floja. Jehová no entra en componenda. El que no es conmigo contra mí. Dios es claro, lo va a leer de nuevo. Vamos a dar testimonio de nuestra fe. Vamos a instruir a los nuevos creyentes que están llegando, pero contacto. Porque no podemos, ellos no tienen la luz que nosotros tenemos. Ellos no entienden eso. Ellos tienen una forma de adoración que es la que han cultivado otra vez, pero tenemos que enseñarles que la forma de adoración a Jehová no puede ligarse lo santo con lo profano. Lo que es música de rock, déjela allá en esos conciertos de rock. Música bailable, déjela para allá, para la discoteca, no la traiga al templo de Dios. ¿Por qué razón? Porque la sierva de Dios dice, eso está en la apostasía omega. Satanás va a utilizar la mente más volubles, que es la de los jóvenes, para impresionarlo con la música, porque él sabe el poder que la música tiene sobre el alma del ser humano. No son palabras mías, eso lo dice la sierva de Dios. Entonces tenemos que tener tacto con eso. Vuelvo y lo leo. Sus sacerdotes, eso no es cualquier gente, sus sacerdotes, sus ministros, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Y entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos, dice Jehová. Ezequiel 22:26. Ahora bien, ya vimos lo que dijo Ezequiel, lo que dijo Jeremías y Daniel, profetas contemporáneos. ¿Qué dice Daniel? Oiga bien. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. ¿Está claro? El profeta verdadero, Dios lo envía para que obedezcan sus leyes. Dios no cambia, ni siquiera la sombra de Dios cambia. Dios no se muda nunca. Dios siempre es igual todo el tiempo y será igual todo el tiempo. Pero así como Dios nos ama, ama también al impío. Y Dios quiere salvarlo del pecado, rescatarlo. Esa es nuestra misión. Tenemos que llevar ese mensaje de esperanza para que ellos entiendan que todavía hay gracia. Pero no debemos ligar lo santo con lo profano. Muy bien. ¿Qué dice el profeta Zacarías con respecto a este asunto? Zacarías, ya estamos llegando al Nuevo Testamento. Zacarías 7:2. Ahí cuando terminemos con el Antiguo Testamento, si alguien quiere hacer una pregunta, nos detenemos y seguimos con el Nuevo para concluir el estudio de hoy. Dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley. Yo no he visto textos que repitan más la ley de Dios. La ley de Dios no solamente son los 10 mandamientos, son muchos más, pero la ley moral de Dios es la ley que se mantiene estable. Las cosas, la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido. Dice, ni las palabras que Jehová de los ejércitos envía por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon,
también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 7, 12 y 13. Dios no entra en componente. ¿Qué hicieron después que estos profetas denunciaron estas cosas? ¿Ustedes saben lo que hacían con los profetas? Los mataban. ¿Usted no ve que Jesucristo, cuando lloró 2 días antes de su crucifixión, cuando Cristo salió del templo, que le dijo, vuestra casa os se dejaba desierta? Cristo lloró porque no supieron ver el tiempo de su visitación. Pero le dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise yo ponerte como la gallina junto a su polluelo debajo de mi sala y no quisiste? Porque Dios mandó una parábola con Jesucristo. Cristo le explicó. Mandó a sus siervos, que eran los profetas, y lo mataron. Dice, porque le voy a mandar a mi hijo. Quizás yo le mando a mi hijo y me van a respetar porque es mi hijo. Le mataron al hijo. Cuidado con eso. Oiga esto. Entonces hablaron los sacerdotes. Oiga bien quiénes son, ¿eh? Los sacerdotes, los profetas, los príncipes y todo el pueblo, diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad. O sea, Jeremías profetizó contra la ciudad que iba a ser destruida por Nabucodonosor. Y ellos dijeron, está profetizando que la ciudad de Dios va a ser destruida. Eso es lo que es digno de muerte. El profeta, a matar al profeta porque trajo palabras de Jehová. Y al final, ¿quién tenía razón? ¿Jeremías lo mataron? Sí, lo mataron. ¿Pero quién tenía la razón? Jeremías. Porque Nabucodonosor entró y destruyó la ciudad. Y dice, como vosotros habéis oído en vuestros oídos, y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo diciendo, Jehová me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad. Esta casa quiere decir contra el templo y esta ciudad quiere decir contra Jerusalén. Todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos. O sea, arrepiéntanse mejor. Y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Ahora, si ustedes se enderezan su camino, Dios se va a apartar del mal que anunció. Pero si siguen así, el mal viene. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores, porque en verdad Jehová me envió a vosotros para que dijese todas esas palabras en vuestros oídos. Y si Jehová no lo hubiera enviado, Jeremías se retracta, porque es mejor decir, no es verdad, Jehová no me envió, no, es verdad, y salva su vida. Prefirió morir, y lo mataron, prefirió morir porque sabía que Jehová lo había enviado. ¿Sabía usted que a la sierva de Dios le pasó lo mismo? Arriesgó su vida porque ella había sido amenazada. Y tengo los documentos acerca de eso. Cuando ella dijo que arriesgando su vida se puso de en pie contra esa gran multitud de hombres influyentes que estaban dominando la mente de los jóvenes. Y ella dijo, Dios no permite que la mente de los más vulnerables, que eran los jóvenes, sea controlada, porque le daban trabajo en cuestiones de salud. Unos muchachos que no producían dinero y ahí estaban produciendo dinero para poderle contaminar la mente y les obligaban a estudiar el libro El Templo Viviente, que es un libro que tiene que ver con un Dios falso, porque no es como Dios es en realidad, que es lo que se llama el panteísmo, que Dios está en todas partes, y le estaban confundiendo la mente, y la sierva de Dios dice, arriesgando su vida, se puso de pie. Eso es lo que hacían los verdaderos profetas. Ahora, ¿qué hizo el pueblo? Leímos ahorita que el pueblo prefirió al falso profeta, porque aquí dice los sacerdotes, los profetas, los príncipes y todo el pueblo. Fíjese bien, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías 5, 30 y 31. Anótelo por ahí. Ahora bien, vámonos ahora al Nuevo Testamento. Bueno, en este momento, si hay alguna inquietud o algún aporte, este es el momento. Ahora, entonces pasar al Nuevo Testamento y concluir con el estudio de hoy. Todavía nos quedan unas cuantas citas más. He tratado de ser bíblico para que no haya ningún tipo de duda con respecto a lo que digo. No, si hay alguna pregunta hasta aquí. De momento. Y si no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Continuamos entonces.
Bueno, parece que el mensaje está quedando claro. Sí, Bueno, está claro, está claro. no puede haber contradicción porque estoy leyendo la palabra, pura palabra de Dios. Vamos entonces ahora al Nuevo Testamento, lo que dice Mateo 24, y usted va a ver que sucedió lo mismo. Eh, vamos a ver lo que dice Mateo 7. Vamos ahora a Mateo 7, a ver lo que Jesucristo dijo. Versículos 15 y 16 y del 21 al 23. Vamos a leer eso. Mateo 7, 15 y 16 y del 21 al 23. Leemos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y no se olvide que Cristo está hablando de profetas internos. Y esos sacerdotes internos. Porque en el pueblo de Israel nadie podía venir de otro lugar a profetizar. Eran profetas internos. Cristo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es decir, que si dicen Señor, Señor, el que profesan ser cristiano, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que obedece a Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, pero eran falsos. En tu nombre echamos fuera demonios, pero eran falsos. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero eran falsos. Entonces les declaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esa palabra, hacedores de maldad, significa transgresores de la ley. Como yo no soy un experto en lenguas antiguas, yo tengo aquí unas Biblias que están en las lenguas originales, en hebreo original, la Biblia textual, tengo la Biblia translineal griega, que está en griego y al lado le ponen lo que está escrito como al revés así. Y le dice, y esa palabra, hacedores de maldad, lo que significa es transgresores de la ley. Y vimos en el Antiguo Testamento todo lo que hemos visto es que son los profetas que mandan a transgredir la ley de Dios. Ahí es que está el problema. Es decir, que los profetas que profetizan, pero te mandan a transgredir la ley de Dios, son falsos, aunque se cumplan sus milagros. Vamos a leer ahora Mateo 24, 11 al 13. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí está la palabra clave. Cristo desde el principio dijo, en Mateo 24 se basa en el engaño a su pueblo. No se olvide nunca que en Mateo 24 Cristo se lo narra a sus discípulos. No fue un discurso para el público. Cuando Cristo se despidió del templo, por última vez que dijo, vuestra casa os es dejada desierta, y le digo, no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Cristo soltó esa casa. Los discípulos, entonces le dijo, ¿veis todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Los discípulos se quedaron mudos porque entendieron que la destrucción de Jerusalén y del templo era la destrucción del mundo. Y dice la palabra, cuando llegaron al monte de los olivos, allá fue que le preguntaron, Señor, ¿y cuándo serán estas cosas y el fin del mundo? Y ellos lo relacionaron. Y ahí Cristo les reveló Mateo 24 o Marcos 13 o Lucas 21, que es lo mismo. Y el Señor se lo explicó ahí a los discípulos exclusivamente. Y le dijo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, o sea, la transgresión de la ley de Dios, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fueren posible, aún a los escogidos. En otras palabras, el recurso o los recursos que va a utilizar los falsos profetas del tiempo del fin, que ya hemos visto mucho, vamos a mencionar algunos ahorita, pero viene un falso profeta que no es un individuo, sino que es un sistema. Lo vamos a ver ahorita. Los recursos que van a utilizar son las señales y los prodigios. Entonces, Dios tiene una deidad, el dragón, la bestia, perdón, la deidad de Dios es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La falsa trinidad o la falsa deidad que tiene el Satanás es el dragón, el espiritismo, la bestia y el falso profeta. La obra
¿De quién usted cree que iba a distorsionar el dragón? La obra del Padre. Fíjese que la Biblia es clara cuando dice, sobre las estrellas del cielo alzaré mi sol y seré semejante al Altísimo. Quería sentarse en el trono de Dios. ¿Y la bestia qué dice? Ah, que soy el vicario de Cristo. Está distorsionando la obra de Cristo. La continua intercesión de Cristo está siendo distorsionada. Pretende perdonar pecados. Tengo una cantidad de citas que muestran que ese poder está falsificando la obra de Cristo. Entonces usted cree que después que Cristo se fue, que dijo, es necesario que yo me vaya para poderle enviar el Consolador. ¿De quién usted cree que en este tiempo que estamos viviendo, la obra de quién usted cree que va a ser distorsionada? La obra del Espíritu, no es otra. Por eso Cristo dijo claramente, harán señales y prodigios para podérselo achacar al Espíritu. El ungüento santo de que sé yo quién, el ungüento bendito, y hacen muchísimas cosas, y hacen señales y milagros, y van a hacer milagros y señales tan poderosos que si fuera más adelante, pues Lucifer mismo con su demonio que lo va a hacer, si fuera posible engañaría a los escogidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué se está distorsionando la obra del Espíritu Santo? Porque es la obra principal en este instante con respecto al rescate de las almas, porque Él es que redarguye de pecado. Tiene una obra especial con los seres humanos en este tiempo. Entonces Dios dijo en su sabiduría, mi pueblo de los últimos días, para que usted pueda identificarlo, no se va a caracterizar por señales y milagros, porque los señales y prodigios o milagros lo va a hacer el falso profeta, junto con el dragón y con la bestia. Son ellos. Mi pueblo se va a caracterizar porque guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y según todos los textos que vimos en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la característica de los verdaderos profetas? Que guardan los mandamientos de Dios y tenían el don de la profecía. Y Dios dice, usted lo puede identificar fácil, porque el falso profeta siempre lo va a incitar a usted a que viole la ley de Dios. Así que estamos siendo claros. Vamos ahora a leer lo que dice Lucas 6, 26. Dice Lucas, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Vio? El profeta nunca es bienvenido, lo vimos con Jeremías, lo aserraron por lo que profetizaba. Ah, no me traiga ese profeta, que en el Antiguo Testamento, no me traiga ese profeta, que eso es lo que profetiza son cosas malas. Búscame un profeta que le pase la mano, eso es lo que quería, pero no que dijera la verdad de Dios. Y en el tiempo del fin exactamente lo mismo. Porque Mateo 24, no se olvide, ya lo hemos estudiado, estudiamos parte la semana pasada, Mateo 24 narra que los acontecimientos previos a la destrucción de Jerusalén serán exactamente las mismas señales y acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo, porque Cristo los interconectó, ambos eventos. Vamos ahora a una última cita. Vamos a pasar, bueno, ya ahí vamos a dejarlo ahí con respecto a lo que dice Mateo y Lucas. En Marcos dice exactamente lo mismo. Y vamos a ver ahora el falso profeta en el tiempo del fin. Vamos con más citas del Nuevo Testamento, pero vamos a ir al falso profeta ya en el tiempo del fin. ¿Cómo va a operar? Ya ahí Dios dio más detalles, porque Jesucristo, aunque dio este discurso, que esas son palabras de Jesucristo en Mateo 24, cuando llegó el momento de revelarle a Juan, el discípulo amado, el Apocalipsis, entonces allí le dio más detalles con respecto al falso profeta, para que pudiera entenderse, porque iba a aplicarse al tiempo del fin específicamente. Ya en esta época, vamos a ver que el falso profeta no es un individuo, no es un profeta específico. El falso profeta es un sistema. ¿Por qué? Porque el dragón, que aunque es Satanás quien está detrás de todo eso, quien da la autoridad a la bestia, es el dragón, que es Satanás. Pero el dragón es el espiritismo, es un sistema. La bestia no es un individuo, es un sistema. El falso profeta no es un individuo, es un sistema. O sea que el dragón, la bestia y el falso profeta son sistemas dirigidos por el enemigo de las almas para traer confusión al pueblo de Dios. Por eso dice, si es posible engañar a los escogidos, porque su propósito es desestabilizar al pueblo de Dios. ¿De dónde aprendimos eso? Lo acabamos de leer en todas las citas del Antiguo Testamento. Todas dicen lo mismo, que el propósito era poder sacar al pueblo de Dios para que Dios tomara medidas contra el pueblo. Ok, vamos ahora a ver las características. Vamos a leer Apocalipsis 13, 11, Apocalipsis 16, 13. Vamos a leer. Vayan anotando el Apocalipsis. Anote. Apocalipsis 13, 11 y 13. Apocalipsis 16, 13. Anótelo por ahí. Y vamos a ver lo que dice. Dice aquí.
Y vi salir, Apocalipsis 16:13, dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, fíjense que trabajan juntas, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, ya está claro, que están trabajando los demonios junto con Satanás, los demonios de Lucifer, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿Qué es lo que hacen? Señales y prodigios. Por eso el Señor dijo, como la obra que está siendo distorsionada del Espíritu Santo, y lo van a hacer a través de señales, mi pueblo no se puede caracterizar por eso, porque para poderlo identificar tiene que guardar los mandamientos de Dios y tener el don de la profecía. Dice que hace señales y van a los reyes de la tierra, a los gobernantes de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La última batalla entre Cristo y Satanás. Los está preparando. Pero para poderlos engañar, ¿qué va a utilizar? Señales y milagros. Por eso Jesucristo dijo, mire, cuando yo vaya a aparecer, eso es como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así mismo. Está claro. Por favor, tomen en consideración que las señales y milagros no son la prueba del verdadero Cristo, porque Satanás va a personificar la venida de Cristo y la va a tergiversar también. ¿Qué dice aquí? Dice, en el Apocalipsis 13:11, lo que dice es que surgió una bestia con cuernos de cordero, dice, pero que hablaba como dragón. Y sabemos a lo que se refiere eso. Está refiriéndose a dos poderes, una bestia que sale del mar, otra que sale de la tierra. Uno es el papado, otros son los Estados Unidos de Norteamérica. No vamos a entrar en detalle con respecto a eso ahora porque ese no es el tema. Pero tomando eso en consideración, lo que quiere decir que esta nación que se destacó por ser cristiana y que por haber permitido la libertad de culto, esta nación se corromperá y llegará un momento que como consecuencia de haberse corrompido y haber aceptado la imposición de Roma y del espiritismo dentro de sus filas, entonces apostatará de lo que es el verdadero cristianismo. Y por eso se le llama el falso profeta. Se produce aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Muy bien, con eso en mente, sigamos leyendo entonces lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Daniel capítulo 8, recordando. ¿Recuerdan ustedes que había una nación que tenía, dice, salió un oso que tenía un hombro más alto que el otro, y que salió un animal que tenía dos cuernos poderosos, y representaba, y que agarró al carnero que tenía un solo cuerno, y le dio en el medio y lo mató? Será cuando Medo-Persia dominó a Grecia. Así más adelante notamos a Jesucristo hablando cuando dice que había una diferenciación entre lo que es los gobiernos civiles y los gobiernos religiosos. Cristo nunca permitió que eso se uniera, ni Dios ha estado de acuerdo con eso. Cuando Nabucodonosor en la época de Babilonia dijo, ahora que todo el mundo tiene que adorar al Dios de Daniel, al Dios del cielo, porque es un Dios verdadero, Dios no estaba de acuerdo con eso. Eso lo determinó